recurrimos a las simulaciones por computadora para poder recrear ciertos fenómenos en el Sol. Particularmente yo aquí lo puse muy general, simulaciones numéricas de plasma solar en la región cromosférica, pero lo que realmente estudiamos, o lo que particularmente estudiamos, son unos chorros de plasma que salen de la cromosfera, ahorita se los muestro, que se llaman espículas. Y estas espículas se dividen en tres tipos, ahorita las vamos a ver. Bueno, las personas con las que trabajé fue el doctor Gonzalo Ares de Parga y el doctor José Juan González Avilés. El primer doctor es del Instituto Politécnico Nacional. Es un doctor que trabaja con relatividad, termodinámica y termodinámica relativista. El doctor José Juan pertenece a UNAM Campus Morelia y él trabaja, sí, específicamente con simulaciones numéricas. Donde yo apliqué un método termomecánico y el modelo que hicimos le llamamos un toy model porque queríamos ver cómo se comportaba la termodinámica en esas condiciones, ¿no? Seccionando estos cilindros de plasma de forma diferencial. Y el último, que es ya donde hicimos las simulaciones, bueno, el cuarto y el último ya son simulaciones numéricas en donde utilizamos diferentes configuraciones de campo magnético. Entender cómo evolucionan los jets, estos jets que, les repito, se llaman espículas, cómo evolucionan en diferentes tipos de campo magnético. Utilizamos tres tipos, uno que es un campo magnético uniforme, otro un campo magnético tipo tubo de flujo y el otro como una botella magnética donde las líneas de campo se cierran. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Utilizamos el código Johanna. ¿Por qué Johanna? Porque este código lo desarrollaron unos astrofísicos de Polonia, en el que se utilizan, bueno, se toman en cuenta dos fluidos. El primer fluido, que consta de iones y electrones, y el segundo de partículas neutras. ¿Por qué lo hicimos así? En el cuarto artículo que vieron ahorita en la presentación anterior, hicimos unas simulaciones con un código que se llama Pluto. Pluto es de código abierto, también para estudiar fenómenos astrofísicos, pero solo utiliza un fluido. Ahí solo utilicé iones. Aquí estamos utilizando partículas neutras. ¿Por qué? Porque en la región cromosférica del Sol hay una cantidad importante de material neutro que no está en las condiciones para hacer plasma todavía. La corona del Sol es la región atmosférica superior del Sol, la más externa, ¿no? La más grande. Es muy poco densa y extremadamente caliente. La corona tiene una temperatura aproximada de 1.000.000 de Kelvin. La superficie del Sol, que se llama fotosfera, tiene aproximadamente 6.500 Kelvin. Entonces no se sabe por qué la atmósfera del Sol es más caliente, más de 100 veces más caliente que la propia superficie del Sol. Y es un problema abierto en la astrofísica. Nadie ha podido descifrar de qué se trata, ¿no? Muchos creen que es una combinación de varios fenómenos, o algunos dicen que es un solo fenómeno. Algunos dicen que no tiene que ver con el Sol, sino con fenómenos externos al Sol, porque suena lógico, ¿no? Si no lo puede calentar la superficie. Si la superficie del Sol no puede calentar a esas temperaturas la corona, pues debe ser algo externo. Pero ya se ha analizado y es imposible que algo externo esté calentando a la corona de esa manera. Más bien tienen que ser efectos mecanoacústicos, magnetoacústicos y toda una miscelánea de fenómenos lo que está haciendo esto. Bueno, esta es una ejemplificación muy sencilla de cómo está estratificada la atmósfera del Sol. La primera imagen, la que ven como gris, es la fotosfera. Y si ven, tiene una temperatura de 6.000 Kelvin. Y eso es lo que se conoce como la superficie del Sol. Es lo que se comporta todavía como un cuerpo negro. La segunda capa es la cromosfera baja,
que es donde comienza ya la estratificación atmosférica, donde bajan las densidades y la temperatura empieza a subir un poquito. Luego está la cromosfera superior, luego tenemos la región de transición, que es una región muy chiquita, como de 300 kilómetros, y ya luego tenemos la corona, que es lo más externo al Sol, la capa externa de la atmósfera. Entonces, si ven estas líneas verdes, son unos arcos magnéticos, ¿no?, generados por estas líneas magnéticas que se presentan en toda la superficie del Sol. Entonces, lo que nosotros estudiamos está comienza en la cromosfera baja y se propaga hasta la corona. Estos chorros de plasma surgen en esta zona azul y se elevan hasta la corona. Y los analizamos porque posiblemente sean candidatos a otorgar grandes cantidades de energía a la corona y sean ellas las espículas sean las responsables de calentar la corona a estas temperaturas. Aquí tenemos los perfiles de temperatura y densidad como función de la altura. Si ven, la temperatura va aumentando conforme aumentamos en la altura. Partimos de la fotosfera en 0 kilómetros, vamos subiendo. Bueno, ahí en realidad no son kilómetros, son megámetros. Ahí está mal y no lo corregí. Comenzamos a avanzar y lo que vemos es que la temperatura, justamente cruzando la cromosfera y pasando por la región de transición, tenemos un aumento abrupto, ¿no? Pasamos de 10.000 Kelvin, o sea, de 10 a la 4 Kelvin a 10 a la 6, en muy poquito, en una región muy pequeña. Entonces, lo que se tiene que estudiar es esa zona, ¿no?, porque algo está pasando ahí que hace que suba la temperatura. Y la densidad, al revés, la densidad está bajando. Perdón, sí está bien en kilómetros, fue mi error. Ahorita les voy a mostrar dónde vienen los megámetros, ¿no?, porque la escala que yo manejo sí son megámetros. Aquí está bien la escala. Sí saben lo que son megámetros, ¿verdad? ¿Quién dijo sí? 10 a la 6 metros, o sea, 1000 kilómetros. Cada megámetro son 1000 kilómetros, o 1 millón de metros. Entonces, si se dan cuenta, la región interesante es esta, que se llama región de transición. Ahí baja mucho la densidad. Si ven la línea punteada, es la densidad. La densidad de masa baja mucho y la temperatura sube mucho. Entonces algo está pasando ahí. Y es un misterio hasta ahorita. Estos son los parámetros que nosotros utilizamos para la simulación. Si ven, en z igual a 0, que es la superficie del Sol, lo que conocemos como el limbo, o la fotosfera, tenemos una temperatura de 6520 Kelvin, una densidad electrónica de 7.67 por 10 a la 3 partículas sobre centímetro cúbico. Tenemos nuestra densidad de iones de 5.9 por 10 a la 13 partículas sobre centímetro cúbico. Y la densidad de partículas neutras, que no habíamos incluido en los trabajos anteriores, pero ahora sí. Porque, repito, es un ingrediente importante en la cromosfera. Porque la cromosfera tiene una temperatura promedio, bueno, partimos de 10 a la 4 Kelvin y llegamos más o menos a 25.000 Kelvin en la cromosfera superior. Entonces no es una temperatura, ni hay presiones tan grandes todavía como para que todo el material de la cromosfera esté completamente ionizado. Sí saben qué es lo que es algo que un elemento esté ionizado, ¿verdad? ¿Mande? Sí. En este caso, nuestras partículas, por las condiciones de temperatura, se ionizan, o sea, se cargan pues positivamente, no pierden algunos electrones, y esos electrones pasan a ser parte del plasma. Ya tenemos una sopa de iones, una sopa de electrones, bueno, todo junto, y las partículas neutras que todavía no se ionizan, pero que influyen de forma colisional, ¿no?, en el fenómeno.
No les terminé de decir. Nu, subíndice IE, es la frecuencia de colisión de los iones y los electrones. La utilizamos, es una frecuencia de colisión que es de 8 por 10 a la 8 Hz. Y la frecuencia de colisión entre los iones y las partículas neutras es de 8.6 por 10 a la 6 Hz. O sea, 2 órdenes de magnitud abajo, ¿no? Subimos un poco hacia la cromósfera y ya tenemos una temperatura un poquito más baja. Algo normal, si tú te alejas de un cuerpo caliente, pues reduce la temperatura, ¿no? Baja un poquito. Entonces, a esa altura todavía se comporta normal, ¿no? Toda la termodinámica parece ser normal, las temperaturas van bajando. Tenemos estas densidades electrónicas de iones y partículas neutras. Si se dan cuenta, en los electrones y en los iones tenemos 2 órdenes de magnitud abajo. Y la frecuencia de colisión entre iones y electrones también es 2 órdenes de magnitud abajo. Y en la de partículas neutras y iones tenemos 3 órdenes de magnitud abajo respecto a la fotosfera. O sea que aquí cada vez hay muchas menos partículas neutras, cada vez se van quedando la mayor cantidad en la cromósfera, ya no suben tanto, ¿no? En la región fotosférica, perdón, ya no suben tanto en la cromósfera. Y lo que pasa aquí en Z igual a 1900 kilómetros es que ya tenemos una temperatura un poquito arriba. Aquí empieza lo interesante. Ya tenemos temperaturas que comienzan a crecer. Después de decrecer, otra vez crecen y conforme avanzamos en la altura. Entonces es algo un poco paradójico. Las partículas, la densidad de electrones, de iones y de partículas neutras, pues todas en esta región ya se mantienen de 1.27, bueno, con órdenes de magnitud de 10 a la 11 partículas por centímetro cúbico. Y bueno, aquí ya no tenemos casi nada de partículas neutras, por eso la frecuencia de colisión entre iones y partículas neutras es de 24 Hz, ¿no? Muy poquitas partículas neutras van a estar colisionando con iones ahí. Bueno, ya teníamos esta introducción sobre la estratificación de la atmósfera. Ya entramos con lo que son las espículas. Y las espículas son estructuras delgadas en forma de jet, o sea, son chorros de plasma colimados, los cuales son predominantes en la cromósfera. Les repito, la cromósfera está llena de estas cosas y parece que fueran los pelitos del sol, ¿no? No se confundan con cuando ustedes dibujan un sol, ya ven que dibujan una coronita, esas no son las espículas, esa es la corona propiamente. Estos pelitos son mucho más chiquitos, no se alcanzan a ver a simple vista, necesitan telescopios especializados en esas regiones, ¿no? Por la resolución tan alta que se necesita. Se pueden identificar en las líneas espectrales cromosféricas y de la región de transición, como las líneas de H-alfa, el calcio una vez ionizado, el magnesio una vez ionizado. Cuando tienen el número romano 1 es que son elementos neutros, cuando tienen el número romano 2 es que están una vez ionizados, ¿no? Por ejemplo, el silicio, ¿qué número romano es? El 4, entonces está 3 veces ionizado. En estas líneas podemos ver a las espículas, podemos identificarlas, o sea, con esos filtros de observación yo puedo identificar a esas espículas. Y se ven más o menos así. Bueno, aquí la resolución es muy baja y parece un chorro nada colimado. Aquí parece más una familia de espículas las que están saliendo. Fueron vistas por el Solar Dynamics Observatory del AIA, que pertenece a la NASA, ¿no? El proyecto, bueno, en conjunto con otras agencias. Pero más o menos se ven así estas espículas, les repito, es de baja resolución. De hecho, ahí en medio de esta sí se alcanza a ver lo que es una espícula como tal, no es como una espina, si lo logran ver, eso es como tal la espícula. Nada más que ahí hay material que está como contaminando el fenómeno y se ve algo más, mucho menos colimado de lo que son realmente. Esta es otra, también con muy baja resolución, pero lo que podemos ver es este chorro. Si se dan cuenta,
La altura tenemos 15 megámetros en la imagen y sube otros como cerca hasta 45, ¿no? Digamos que esta espícula tiene más o menos una altura de 30 megámetros, es bastante alta. Entonces esta entra en la categoría de macroespícula, pero ahorita comentamos sobre eso. Pero así se ven. Tenemos tres tipos de espículas: las tipo 1, las tipo 2 y las macroespículas. Las tipo 1 fueron las primeramente observadas, se conocen desde los años 50. Tienen alturas características de 7 a 11 megámetros, velocidades de ascenso en Z de 20 a 40 kilómetros por segundo. Ahí repetir el dato. Tienen diámetros de más o menos 1 megámetro, o sea 1 millón de metros, o sea 1000 kilómetros, ¿no? Son muy grandes. Y tiempos de vida de 3 a 7 minutos, las tipo 1. Las tipo 2, que se descubrieron en 2007, tienen alturas de 5 a 10 megámetros, son más chiquitas. Velocidades de 100 kilómetros por segundo, son más rápidas que las tipo 1. Diámetros de 200 kilómetros y tiempos de vida de 1 a 3 minutos. Entonces tenemos que estas espículas tipo 2 son más delgadas, menos altas, más cortitas que las tipo 1 y más veloces. Y también otra característica es que se ven mucho en las regiones quietas del Sol. Y las regiones quietas del Sol comprenden latitudes de hasta 40 grados. Entonces es una gran región del Sol que está dominado por estas espículas. Y también por eso se propusieron como candidatas al calentamiento coronal, porque siempre están ahí, ¿no? Son un fenómeno ubicuo. Siempre las tenemos, entonces siempre están otorgando masa y energía a la corona. Las macroespículas tienen, si se dan cuenta, alturas de 7 a 70 megámetros, son enormes. Estas sí son muchísimo más grandes. Tienen velocidades que van desde los 10 hasta los 150 kilómetros por segundo. Diámetros de 3 a 16 megámetros. Son colosales, ¿no? Estas cosas. Y tiempos de vida de 3 a 45 minutos. Duran bastante. Por su misma dinámica, viven mucho más tiempo. Pero son menos frecuentes, entonces ellas no son candidatas al calentamiento coronal. Las ecuaciones de dos fluidos que utilizamos para las simulaciones, pues es una versión extendida de las ecuaciones magnetohidrodinámicas, ¿no? Tenemos la conservación de la masa, tanto para los iones y las partículas neutras. Aquí simplemente es conservación de la masa, entonces quiere decir que la masa que me entra, digamos, imagínense un cubo vacío, la masa que me entra en una cara del cubo va a ser la misma masa que tiene que salir de la otra cara del cubo. Se tiene que conservar esta masa, entonces aquí no influye todavía el campo magnético. Donde sí influye el campo magnético ya es en la conservación del momento, o sea, en cómo se mueven las partículas. ¿Y en cuál va a influir el campo magnético? Influye en los iones. Si se dan cuenta, ahí tengo un rotacional del campo magnético en la primera ecuación, que tiene que ver con los iones. Entonces los iones, como son partículas cargadas, tienen que responder al campo magnético. En la segunda ecuación de la conservación del momento, pues es la conservación del momento de las partículas neutras, y ahí no está involucrado el campo magnético, ¿no? Entonces solo tenemos la densidad de las neutras, partículas neutras, su velocidad promedio, la presión, y el SNI es el momento colisional entre las partículas neutras y las ionizadas. Pues de hecho abajo lo puse. El momento colisional se ve como nu, la frecuencia de colisión, por ρi, por la velocidad relativa entre las dos especies, bueno, entre los dos fluidos, ¿no? Que son las neutras y los iones.
Tenemos la conservación de la energía, donde influye el campo magnético es en la ecuación de la energía de los iones. Si se dan cuenta, ahí tengo un B cuadrado sobre 2μ, y esta ecuación nos va a decir, va a estar incluida la energía magnética, ¿no? de la configuración de mi campo, y entonces va a tener que ver con la salida de calor y las pérdidas de radiación y la generación de calor de todo lo que ocurra con la parte iónica, ionizada. La P y E es la suma de presiones de los iones y de los electrones, y el cambio del campo magnético respecto al tiempo pues va a estar dado por el rotacional de B cruz B, de la velocidad de los iones cruz B, campo magnético. Y la última ecuación pues pertenece a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que tenemos que tener la divergencia del campo magnético igual a cero. No hay ni sumideros ni fuentes de campo magnético en mi sistema. La primera simulación que hicimos fue con un campo magnético uniforme, o sea, las líneas de campo son rectas nada más, y vemos cómo se comporta el plasma ahí. Lo perturbamos y generamos espículas para ver cuál es su evolución. Las líneas que nosotros utilizamos para este campo magnético uniforme, si se dan cuenta, el único vector donde está influyendo el campo magnético es en Y, ¿no? En la dirección Y. En este caso ya no le llamo Z, le llamo Y, porque las simulaciones, no les dije, son en 2D, ¿no? Hay simulaciones que ya se hacen en 3D, pero el cómputo necesario para generar ese tipo de simulaciones es muy alto. Recursos que yo todavía no tengo, yo solo trabajo con 48 procesadores para hacer una simulación de 3 minutos, 6 minutos. Para hacer una simulación 3D pues requieres un poder de cómputo mayor, y lo que yo tengo permitido en los nodos de la UNAM creo que nada más son 72 procesadores, ¿no? Sin embargo, nada más ocupé 48. El campo magnético que utilizamos en esta primera simulación fue de 30 Gauss, que es más o menos lo que se observa en esas regiones. La otra simulación que hicimos, y ahorita vamos a ver unas imágenes, ya fue con un tubo de flujo. Un tubo de flujo son líneas que comienzan constreñidas y se abren hacia arriba, ¿no? Así en Z, en este caso en Y. Como nosotros queríamos un campo que se abriera o que tuviera una intensidad 3 veces menor después de 7 megámetros para cumplir con las condiciones observacionales, me tuve que inventar este campo magnético para que tuviera esa forma, ¿no? Esta forma que nosotros queríamos. Entonces tuve que meter ahí unas funciones hiperbólicas para que me diera. Entonces tengo la componente en X, la componente en Y, y ahorita les voy a mostrar qué tipo de campo me da esta configuración, cómo se ve la topología de esto. Un parámetro muy importante en la simulación de plasmas es el plasma beta, o el beta del plasma más bien, que es el cociente entre la presión de gas sobre la presión magnética. Tiene que ser menor a 1 en la región que nos interesa a nosotros, porque tiene que predominar la presión magnética en la región donde nosotros generamos las espículas. Entonces por eso beta tiene que ser menor a 1. Esto es lo que se ve en tiempo igual a 0. Lo que ven en rojo es la fotosfera del Sol. Lo que se va viendo en verde es la cromósfera, y lo azul es la corona. Aquí tenemos la densidad de los iones en la primera imagen, la densidad de las partículas neutras en la segunda imagen. Lo simulamos por separado y ya después vemos cómo se comportan colisionando entre ellos, ¿no? Entre los dos fluidos. Y lo que ven es equilibrio hidrostático. Aquí tenemos una atmósfera no perturbada, que está perfectamente equilibrada, no hay ninguna perturbación, ¿no? Eso es en el tiempo igual a 0. Nosotros
generamos una pequeña perturbación en diferentes puntos. Aquí tenemos el cociente entre los dos fluidos. Y aquí tenemos la temperatura. Si se dan cuenta, en la fotosfera estamos muy fríos. Subimos a la corona y ya tenemos temperaturas. O sea, pasamos de 10 a la 4 Kelvin a 10 a la 6 Kelvin. Entonces, repito, aquí es tiempo igual a cero, nada está perturbado. Y así se ven los campos. El primero que les dije, el campo es uniforme. Solo tenemos 30 Gauss en Y. Y aquí es el tubo de flujo. La segunda imagen ya vemos cómo las líneas magnéticas presentan cierta constricción en alturas por debajo de los 5 megámetros. Y es lo que queríamos, porque queríamos ver cómo evolucionan las espículas en estos dos diferentes campos magnéticos. Porque lo que más se ve en el Sol es este tipo de configuraciones, las del tubo de flujo. Es muy raro encontrar zonas que se vean tan uniformes como la que tengo allá. Entonces, para tener una simulación de control, utilizamos un campo magnético uniforme y ya después le metemos un tubo de flujo. Tubo de flujo, así se llaman en el argot de la astrofísica, de la simulación de física de plasmas. Se utiliza el nombre de tubo de flujo a este tipo de campos magnéticos, ¿no? Que se ven como botellas. Si está al revés, se le llama espejo magnético o botella magnética. Pero en este caso, como va hacia arriba, se le llama tubo de flujo. Y el plasma, el beta del plasma se ve así, ¿no? El que les había dicho que es importante, que es el cociente entre la presión de gas y la presión magnética. La primera es en el campo uniforme y la segunda en el tubo de flujo. Entonces, consideramos que el modelo para describir la dinámica del plasma en la atmósfera solar son las ecuaciones de la magnetohidrodinámica de dos fluidos en coordenadas cartesianas 2D. Se consideró la gravedad solamente actuando en Y, pero no los efectos disipativos. No consideramos la conductividad térmica, la resistividad ni las pérdidas por radiación, porque esta primera simulación es una simulación como modelo, ¿no? Un toy model, de control, para meterle después cosas más complicadas. Porque esto, si le metemos conductividad térmica y resistividad, las ecuaciones se hacen más complejas y la cantidad, bueno, el cómputo que se requiere para eso se eleva exponencialmente en algunos casos. En particular, se resolvieron numéricamente las ecuaciones MHD usando el código Johanna. Chris Murawski es un astrofísico polaco que trabaja con mi asesor y él fue co-creador del código Johanna. Entonces el código Johanna solo tenemos acceso los que estamos en su círculo cercano, no es de acceso libre. Entonces ya vieron cómo estaba la atmósfera en equilibrio hidrostático. Lo que nosotros hicimos fue perturbarla con un pulso de velocidad. El pulso de velocidad tiene esta forma, esta estructura matemática, y hicimos 3 series de simulaciones. Una perturbando al plasma en 1.3 megámetros respecto al limbo. Después hicimos otra perturbación en 1.5 megámetros respecto al limbo. Y la última en 1.8 respecto al limbo. La amplitud de velocidad que usamos fue de 100 km por segundo porque es la velocidad promedio que se han observado en las espículas tipo 2. Entonces todo lo que hicimos en la simulación fue tratar de apegarnos lo más posible a las observaciones que se tienen, las observaciones tanto espaciales como de telescopios en tierra. Con el campo uniforme, nosotros tuvimos primeramente estas simulaciones. Si se dan cuenta, estos jets son muchísimo más colimados, más limpios que lo que vimos en la imagen, ¿no? Pero así son en realidad, así son las espículas, y se generaron simplemente con un pulso de velocidad. Yo perturbé con este pequeño pulso la atmósfera y se generan estos jets bastante bien colimados por el campo magnético. Si se da, la primera es de los iones.
Y si checan, la primera tiene una altura mayor, porque se generó paradójicamente en una zona mucho más baja, y ahorita les explico por qué. El pulso que yo generé en 1.3 megámetros generó una espícula mucho más grande. Estas son sus alturas máximas, ¿no? De ahí comienzan a bajar otra vez. La segunda se generó en 1.5 y la última en 1.8 megámetros. Uno podría creer que entre más arriba genere la espícula, llegaría más alto, pero ocurre exactamente lo contrario. Entre más abajo se genere la espícula, más alto llega. Y ahorita les explico por qué y por qué nos llevamos una sorpresa. Porque nosotros creíamos que se comportaban diferente con algunas ecuaciones electrodinámicas de partículas. Arriba están las partículas ionizadas y abajo las neutras. Si se dan cuenta, las partículas neutras se ven un poquito más difusas, más de hecho más anchas y un poquito más difusas. Bueno, la parte azul es la densidad de masa. Les repito, arriba son iones, abajo son neutras, y la parte roja ya es la temperatura. Vemos cómo en la punta de las espículas la temperatura empieza a crecer por este arrastre de partículas que tiene desde abajo. Estas espículas se generaron con el tubo de flujo. Las primeras son con un campo uniforme y estas ya con el tubo de flujo, ¿no? La constricción del campo magnético está por debajo de los 5 megámetros. Y lo que vemos es que con el campo magnético, con el tubo de flujo, las alturas son menores que la colección de espículas que vimos anteriormente, y ahorita les voy a mostrar esta gráfica que nos da el punto más alto de la espícula respecto a donde yo la generé. Por ejemplo, la espícula que yo generé en 1.3, los iones alcanzan alturas cercanas a los 18 megámetros. La que yo generé en 1.5 más o menos está en 15 megámetros. Y la que generé en 1.8 está tocando arribita del 11 megámetros. Y eso es para el campo uniforme. Para el campo, el tubo de flujo, se ve esto. Cuando nosotros metemos un tubo de flujo, metemos también un poquito de contaminación magnética. Entonces, las gráficas que tenemos de las alturas de la parte del tubo de flujo no se ven tan bonitas como las del campo uniforme. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué entre más abajo genere yo la espícula alcanzan alturas mayores? Porque en la simulación nosotros utilizamos campos conservativos. Entonces, si la espícula tiene más material que arrastrar desde abajo, con un pulso de velocidad dado, va a tener más material que va a lanzar más hacia arriba. Si lo generamos casi a la superficie, pues no va a tener tanto material que arrastrar. Entonces, por eso son más chicas las espículas. Y eso no solo se ha visto en las simulaciones, sino que realmente representan la realidad. Así funciona. Entre más abajo estén, más material que arrastrar, y por lo tanto las espículas son más altas. Bueno, eso es lo que estaba comentando. Lo que hicimos también fue calcular el drift de velocidad en las puntas de las espículas entre las dos especies, los dos fluidos. ¿Qué tanto se desacoplan las partículas neutras de los iones? Y lo que vimos fue que en las puntas se desacoplan muy poquito. En la parte del campo magnético uniforme, si se ven los órdenes de magnitud, es de 10 a la menos 3 kilómetros por segundo. O sea que en todo el fenómeno tenemos las partículas de las ionizadas y las neutras acopladas en todo momento. Y lo mismo pasa para el caso del tubo de flujo. Aquí nada más estoy mostrando cómo calculamos los tiempos característicos, porque recuerdan que las espículas tienen un tiempo de vida de más o menos, algunas de 10 minutos, otras de 7. Queríamos ver qué tan acopladas están las partículas, tanto de las partículas neutras como los iones, durante todo su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un tiempo de colisión, un tiempo característico,
mucho mayor al tiempo de vida de la espícula, nuestras partículas no estarían acopladas. Y la dinámica de las neutras sería muy diferente a la de las ionizadas y entre sí no tendrían interacción. Sin embargo, vimos que el tiempo de colisión de las dos especies pues es realmente muy chiquito. Aquí lo muestro. Los tiempos de colisión son de 1.3 milisegundos. Entonces podemos estar seguros de que durante toda la vida de la espícula las partículas ionizadas están completamente, más bien las partículas neutras están completamente ancladas a la dinámica de las partículas ionizadas. Y bueno, aquí sigo hablando de eso, de que calculamos la frecuencia de colisión en tal y tal escenario. Y bueno, en la parte del campo magnético uniforme tenemos un tiempo de colisión de 1.3 milisegundos. En la parte del campo magnético, el tubo de flujo, ya tenemos 3.4 milisegundos, pero sigue siendo un tiempo suficiente para que tengamos acopladas las partículas. Aquí solo muestro las Qs que vienen en la ecuación de energía. Estas Qs son de la generación de calor de la colisión entre partículas. Tenemos diferentes Qs. Podemos tener la Q que se relaciona con la fricción que hacen las partículas con el entorno, pero esta Q particular es la que genera la fricción entre las dos especies. Y como les digo, que su acoplamiento es tal que siempre se da durante todo el tiempo de vida, estas Qs por lo tanto tienen que ser muy chiquitas, no van a hacer fricción entre ellas porque van acopladas. Entonces calculamos estas Qs para ver qué tanto influía la fricción con las partículas neutras y vimos que esta generación de calor es muy pequeñita. Lo que sí importa es la fricción entre las partículas de la propia espícula y las de la corona. Ahí sí, porque tenemos un arrastre de partículas, una diferencia de velocidad de 100 km por segundo, entonces ahí sí hay calor generado, ¿no? Pero para nuestro estudio nosotros nos centramos solo en estas Qs y vimos que pues esa generación de calor no es nada importante. Y bueno, las conclusiones fue que se observó una correlación entre el punto de origen de la espícula respecto a la cantidad de plasma que hay sobre él o ella con la altura de la misma. Los jets generados en alturas mayores dentro de la cromósfera alcanzaban distancias menores. Es lo que les digo, entre más abajo las generemos alcanzan alturas mucho mayores, ¿no? Y por eso puse esta relación de la altura máxima del jet 1 fue mayor que la altura máxima del jet 2 y a su vez mayor que la del jet 3. Es importante resaltar que los jets generados en el campo magnético uniforme alcanzaron una altura mayor con estos gaps, con estos delta Y entre ellas, ¿no? De 0.75, 1.2 y 1.15 megámetros con respecto a sus contrapartes del tubo de flujo. Entonces vemos que las espículas que se generaron en el entorno uniforme alcanzan alturas mayores. No al revés, les iba a decir, porque cuando nosotros hicimos los cálculos nos dimos cuenta que si tenemos partículas muy cerca de las líneas constreñidas en la zona de constricción, el rebote de esas partículas tendría que acelerar, o sea, la energía magnética en esa zona tendría que acelerar las partículas de regreso. Entonces, como nosotros, eso en el caso de un espejo magnético. En nuestro caso, nuestras partículas no van a rebotar con la constricción de líneas, sino que inmediatamente salen de ellas. Tendríamos que tener una aceleración, según habíamos visto, con los cálculos ideales, ¿no? Con condiciones muy idílicas. Pero lo que vimos fue al revés, que teníamos una especie de freno con la constricción de estas líneas. Todavía no vemos por qué, pero lo que creemos es que esta contaminación del campo magnético generaba corrientes que perturbaban a las partículas y por eso no alcanzaban alturas que en condiciones ideales alcanzarían.